Hola, profes y futuros profes de L. Mi nombre es Chema Romero, pertenezco al Departamento de Coordinación Académica de L Internacional y os quiero dar las gracias por estar del otro lado, por confiar en la familia L Internacional para vuestro proceso de aprendizaje. Y en el vídeo que os voy a presentar ahora, en la presentación que vamos a hacer ahora, os voy a hablar sobre las clases individuales presenciales, la particularidad de todas ellas, qué caracteriza a una clase individual presencial, qué tenemos que tener en cuenta, algún truquillo que podemos tener en cuenta o hacer sobre todo para que sea lo más cómodo para el alumno, lo que sea lo más cómodo para nosotros, para nosotras, porque puede ser una situación a veces un poquito compleja el tener a un alumno delante y quedarme en blanco, o que el alumno no sea capaz de hacer bien una actividad y nos quedamos ahí parados. Bueno, es una situación que pasa muchas veces, no os preocupéis, es normal, nos puede pasar a los que llevamos 20 años dando clase o los que llevan 5 minutos, ¿de acuerdo? Porque la situación directa del one-to-one no permite escondernos a veces o apoyarnos en un compañero, tú qué dices, ¿vale? Entonces, esto es una comunicación directa y sobre todo sin pausa, ¿vale? Es quizá una de las principales, una de las primeras particularidades de las clases presenciales. Bien, ¿qué caracteriza a una clase individual en un espacio físico, a una sesión individual presencial? Primero, la comunicación es mucho más directa. Es bidireccional y es continua. En todo momento estamos comunicándonos con nuestros alumnos. No hace falta que nos comuniquemos siempre de manera oral, siempre utilizando la oralidad. En la comunicación gestual, la comunicación del cuerpo, de las manos, de los movimientos, es también comunicación. Con lo cual, si estamos en una clase de una sesión de 55 minutos o 60 minutos, estamos 60 minutos comunicándonos entre alumno y profesor. Entonces, esa comunicación directa es también la que nos va a ir dando a nosotros pistas para ir regulando la intensidad, los contenidos, la programación que yo tenía hecha, si la puedo ir cambiando un poquito, porque evidentemente el alumno en esa comunicación directa me va a dar muchísima información que tengo que ir analizando y adaptando a la situación del momento. Tengo que tener en cuenta, o una de las características también principales, son los factores individuales. Como tengo delante al alumno, sus factores individuales son los únicos que tengo que tener en cuenta. No me tengo que fijar en otros factores individuales de otros miembros de la clase, porque solo tengo a una persona. Entonces, esos factores individuales, esa motivación, ese interés, esas necesidades, esa procedencia, todo ello, lo tengo que tener en cuenta y lo tengo que tener presente en todas las sesiones. Da igual que sean 5, que sean 50, que esté 3 meses, que sea un curso de preparación al DELE que dure 3, 4 semanas. Bueno, da igual. Esos factores individuales los tengo que tener siempre en cuenta porque son los que me van a determinar a mí la programación y lo que voy a utilizar y lo que voy a hacer. Recursos materiales. Lógicamente, en un espacio físico voy a tener mesas, voy a tener sillas, voy a tener una pizarra blanca. En el mejor de los casos, voy a tener una pizarra digital interactiva, tengo el ordenador. En el super mejor de los casos, aparte de todo eso, voy a tener una estantería chiquitita con libros, con juegos, con tarjetas, con flashcards. Y dices tú, madre mía, qué maravilla, ¿vale? A veces no tengo nada de eso y tengo que rellenar el espacio como bien pueda. Entonces, bueno, esos recursos materiales es una característica fundamental también del espacio físico porque también forman parte de la clase, forman parte de la sesión. Los puedo utilizar. El alumno se puede levantar y coger un libro o una tarjeta. El alumno se puede convertir en profesor, levantarse y explicar en la pizarra. Yo me siento e intercambiamos los roles. Ese intercambio de roles es mucho más fácil de hacer en un espacio físico en el que nos podemos sentar porque ese movimiento, el mantenernos activos, nos puede favorecer mucho más todo esto. Con lo cual, los recursos materiales que los tengo a mano, cuidado, tengo que saber utilizarlos, tengo que haberlos utilizado previamente para saber qué funciona y qué no funciona, cómo hacerlo. Las tarjetas que he utilizado con un alumno me pueden o pueden no servirme para otro, con lo cual, cuidado, no siempre tengo que usar lo mismo de la misma manera, me tengo que ir adaptando, ¿vale? En función de esa comunicación directa que me pueden dar los alumnos. Y por último, la comunicación, al ser más directa, también es mucho más afectiva, porque en todo momento
Al principio es verdad que cuesta, pero poco a poco cuando vamos ganando confianza con el alumno ya considera el espacio físico su espacio físico. Ya considera la mesa su mesa, la silla su silla, al profesor su profesor, el aula su aula, con lo cual ya ha habido una conexión emocional, una conexión afectiva. Entonces, va a ser capaz de comunicarse con nosotros y nosotros con el alumnado sin filtros, o sin muchos filtros, ¿vale? Cuidado con el respeto, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No nos sobrepasamos en la eliminación de filtros. Entonces, como es una comunicación mucho más afectiva, va a ser mucho más directa y mucho más abierta. Eso nos va a ayudar a lo siguiente, a la evaluación. Al estar en un espacio físico en el cual observo todo, la evaluación va a ser mucho más continua a través de la observación. Pero es que también para la evaluación le puedo proponer al alumno ciertas actividades en las que impliquen cierto movimiento, cierta manipulación, colorear incluso, ¿por qué no? Si estoy dando caso, por ejemplo, a niños, entonces, bueno, o incluso adultos. Los adultos también podemos jugar y colorear y a veces viene bien que nos acordemos de cuando éramos niños, ¿vale? Perder ese miedo a un alumno adulto, incluso aunque sea españoles con fines específicos, pedirle ciertas cositas así un poquito que rompan un poco la seriedad, ¿vale? Estamos en una sala tú y yo y oye, realmente considera que esto que te va a ayudar, esto que vamos a hacer te va a ayudar, ¿vale? Entonces, una evaluación más continua, el aprendizaje va a ser mucho más activo con el alumno porque va a ser continuo el movimiento, la actividad, cambiamos, hacemos, siempre con momentos de pausa, con momentos de transición, con momentos de relajación, incluso de reflexión individual del alumno. Vamos a dejarle que incluso a veces trabaje de manera solitaria, no pasa nada. Por tanto, el aprendizaje va a ser mucho más afectivo, como estamos diciendo. ¿Vale? Con lo cual, bueno, creamos el espacio, el aula para ti, y esto es tuyo, y esta hora es tuyo, y oye, considérala como tu casa. Por tanto, tenemos que tener en cuenta en esa conexión con el alumnado, esa conexión afectiva con el alumnado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que fomentar la motivación y para ello es necesario que fomentemos su participación. Si el alumno no participa, si es un alumno con un rol 100% pasivo, las clases presenciales individuales van a ser un poco tediosas y realmente no van a tener la validez o el impacto que deberían tener realmente. Entonces va a ser complicado que el aprendizaje se consolide. Bien, responder a las expectativas de nuestros alumnos. El alumno viene con unas expectativas el primer día y tenemos que responderlas. Tenemos que hacerle ver que me lo he preparado para ti. Y si tú querías aprender X y querías desarrollar Y, estás aprendiendo X y estás desarrollando Y, porque además no tenemos escapatoria, en cualquier momento nos puede dar su opinión. ¿Vale? Y vamos a ver también con los gestos. Y por último, centrarnos en el alumno, para esta conexión afectiva. En sus gestos, el lenguaje gestual es importantísimo analizarlo y nos da mucha versatilidad las clases presenciales uno a uno porque realmente podemos observar claramente la mayoría de los gestos, la mayoría de las palabras, lo que quiere decir de manera explícita e implícita, lo podemos utilizar todo porque nos va a servir también para regularlo. Sus preguntas, por favor, que no quede ninguna duda sin responder, siempre sea cual sea, luego lo veremos otra vez. Los intereses y las necesidades. Es importante que el alumno sienta que este es su ratito, como hemos dicho antes, que ese es su espacio y que yo estoy aquí para ayudarte y no solamente para sentarme o para que tú estés sentado con tu libro, o yo en la pizarra ponga ciertas cosas, tendré 4 fichas, no, tengo que hacerte partícipe de este tiempo y de este espacio de enseñanza y aprendizaje. Si no, realmente sería una clase magistral que no tendría mucho sentido. Tenemos que, por tanto, en la sesión individual, mostrar especial atención a esos factores afectivos, porque, como hemos dicho al principio, puede ser una nueva situación tanto para el alumno, pero también para nosotros. Nosotros podemos estar muy acostumbrados a dar clases a grupos y de repente pasamos a dar clases presenciales individuales. O podemos estar muy acostumbrados a dar clases online y de repente pasamos al espacio físico, ¿vale? Esa transición a la inversa con la actualidad.
o no podemos tener ningún tipo de experiencia y de repente enfrentarnos a una situación que es nueva para nosotros, que es dar una clase de manera presencial a una sola persona. Entonces, es una nueva situación para todos y es una situación que tenemos que afrontar sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de respeto, porque bueno, oye, mira, vamos a dar clase y vamos a intentar pasarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Para ello tenemos que crear un clima confortable donde nosotros docentes mostremos conocimiento, donde nosotros docentes mostremos seguridad, es importante, donde resolvemos dudas. Por favor, que no quede ninguna duda sin responder, por muy pequeña que sea, o por muy, como a veces pensamos y tal, qué duda más tonta, no. Porque una duda tonta se acaba enquistando, se acaba convirtiendo en un dudón y de ahí a veces el alumno no sale. Entonces, no perdamos, o sea, no podemos perder tiempo, podemos incluso parar la clase en la facilidad que tiene de estar con la persona en el espacio. Paramos la clase, lo que tenía pensado, oye, mira, lo hacemos mañana o lo hacemos otro día, no te preocupes, vamos a centrarnos en esta duda porque realmente no puedo avanzar, ¿vale? Y la clase presencial nos da esa versatilidad, esa facilidad de paramos, hacemos esto y luego ya seguimos. Bien, tenemos que tenerlo todo bien planificado y tenemos que ir llevándolo al momento. De acuerdo que podemos romperlo, como hemos dicho alguna vez. Creo que la mayor dificultad que vamos a tener siempre va a ser el tiempo, el dichoso tiempo. Ay, madre mía, que no soy capaz de cumplir con los tiempos. Bueno, oye, con tranquilidad, no os preocupéis, estamos ahí, tenemos que mirar el reloj e ir planificándonos, generar empatía. Hay que trabajar la empatía bidireccional otra vez y todo desde la más absoluta de la sencillez. O sea, vamos a hacerlo todo sencillo, calma, tranquila, esto es una clase, vamos a llevarnos bien, vamos a disfrutar los dos y vamos a pasarlo fenomenal. Para ello, en esta primera sesión tenemos que tener, o sería recomendable tener un conocimiento previo del alumno, ¿vale? Una cosita que podemos hacer es que bien nosotros, que lo hagamos de manera directa, o bien la jefatura de estudios del centro, la dirección del centro, la coordinación, envíe una ficha al alumno unos días antes de empezar la clase y que el alumno nos dé un poquito de información, ¿vale? Nos la pasa, ya unos días antes podemos más o menos ver cómo es el alumno que nos viene, o incluso nosotros, el profesor, también puede mandar una fichita de conocimiento al alumno. Mira, pues me llamo Chema, voy a ser tu profesor, llevo tantos años de experiencia, me formé no sé dónde, me gusta mucho la docencia, me apasiona la docencia por esto y por esto, vamos a trabajar de esta manera, mis clases son así, ¿vale? Entonces, el alumno va a llegar a esa primera sesión que, cuidado, puede ser un esfuerzo importante para el alumno ir a clase porque acaba de salir de trabajar o porque vive a 1 hora y media, bueno, por cualquier circunstancia, llega al aula con un cierto conocimiento, con menos miedo de lo desconocido. Bien, entonces, en esa primera sesión también es importante que le entreguemos en papel, porque creo que seguimos todos siendo de papel, cada vez somos más digitales, pero bueno, el papel al final siempre es mucho más afectivo, incluso conectamos mucho más. Entonces, ¿por qué no le podemos entregar en esta primera sesión al alumno un documento impreso donde te voy a explicar cuáles son los objetivos del curso y de la sesión, los contenidos que vamos a ver, qué recursos vamos a utilizar y cuáles no, y cómo te voy a evaluar? Lo entregamos en papel, lo estamos discutiendo entre los dos, lo vemos, mira, esto es así, esto es así, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Conocías esto? ¿Conocías lo otro? ¿Te suena? Entonces, trabajándolo de manera directa, mesa con mesa, silla con silla, ya el alumno empieza a creerse, que es como debe ser, parte activa, parte importante, protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Le tenemos que decir que en este documento todo lo que hemos puesto, objetivos, contenidos, recursos, todo eso, está estrechamente relacionado con esos intereses, con esos conocimientos previos que tengo de él o de ella, con sus necesidades y con su situación actual, ¿vale? Para que vea realmente que no es una clase tipo, no es un grupo tipo, no son sesiones tipo, que bueno, escoger una carpeta, piti, piti, piti y caminando, no. Me he hecho una clase para ti, ¿vale? Exclusiva, porque estamos tú y yo solos y porque realmente has confiado en mi escuela y has confiado en mí como profesor particular o como profesor individual y es tu tiempo. Bien. Tenemos que adaptarnos tenemos que adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a estas sesiones individuales. Por eso
truquito, un consejito, algo que podéis utilizar siempre desde el primer momento para que sea lo más cómodo posible para todos es lo que estáis viendo. Una estructura de sesión que puede ser de 50 a 55 minutos, ¿vale? Pero la cálculo de 50 minutos, donde tenemos un momento social inicial, es decir, vamos a hablar de la vida durante 5 o 10 minutitos, qué tal va todo, te enseño una foto en el móvil, pues me he comprado un coche, o ayer me mandó mi madre esta foto, o yo que sé, cualquier historia, o sacas tú una noticia que has leído en el periódico, mira, ¿qué te parece? Anda, que vaya, que no sé qué. Entonces, bueno, ese momento social, oye, vamos a calentar la cabeza, vamos a empezar con tranquilidad, que tenemos tiempo, nos sirve para conectar, es un momento social, vamos a hablar un poco, estoy cansado, me duele la cabeza, bueno, también nos sirve un poquito para obtener información de cómo va a ser el resto de la clase. Y luego tenemos esos 35 o 40 minutos de lo que es la clase en sí, la sesión en sí, donde vamos a realizar actividades previas, vamos a presentar qué es lo que vamos a hacer con algún tipo de actividad de presentación, de anclaje, vamos a hacer la actividad central, el grueso, lo más importante, y luego una actividad conjunta donde mezclamos la introducción del principio con la actividad. Lo hacemos todo, evaluamos o no, bueno, ya vamos viendo cómo vamos desarrollando la sesión y los últimos 5 o 10 minutos en función del tiempo, un momento social final. Oye, pues venga ya, vuelta a la calma, nos relajamos, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha costado más? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Qué tal que te duele la cabeza? ¿Te ha dejado de doler? Oye, macho, llevo todo el rato pensando en lo que me has comentado al principio, al final cómo solucionaste eso con tu amigo o con tu amiga. Bueno, pequeñas cositas que nos puedan servir para decirle, oye, ya la clase ha terminado, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar, relájate, ya vete a casa con tranquilidad. E incluso en ese momento social final podemos presentar qué vamos a hacer en la clase siguiente. Bien, bueno, pequeño truquillo que evidentemente vamos adaptando. En las sesiones individuales es importante que tengamos en cuenta muchas cosas. Primero, tener claro cuál es el objetivo real o principal en cada una de las sesiones individuales. ¿Qué contenidos voy a trabajar? ¿Qué enfoque? ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Qué recursos voy a utilizar? Sobre todo, ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Teniendo en cuenta que tengo a una persona delante. Eso en primer lugar. Conocer y analizar a mis alumnos. Si no los conozco, si no los analizo, y esto es algo que hacemos todas las sesiones, prácticamente, no voy a hacer realmente unas clases o unas sesiones con impacto. Sus necesidades, conocerlas, sus motivaciones, el estilo de aprendizaje, sobre todo cuáles son las dificultades que presenta el alumno a la hora de aprender, es decir, ¿para quién estoy yo ahí? Bien, ¿nos podemos apoyar en nuestros alumnos? Claro que sí, porque son clases individuales, porque el itinerario, la dinámica, todo, nos puede decir el alumno, ¿y si lo hacemos así? Y el alumno nos lo va a decir de manera directa y de manera indirecta. Bien porque le preguntemos o porque pongamos algún tipo de actividad de metacognición que sirva para que el alumno reflexione, o bien de manera indirecta, con gestos, con palabras, con ahora me tiro en el suelo, en la silla, no miro, no escribo. Nuestro alumnado nos puede ayudar, efectivamente, y no perdamos el miedo, no tengamos miedo a, con total libertad, preguntarle, oye, ¿qué tal te está pareciendo? Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, con vosotras. Espero que, bueno, que os sirva este vídeo de cara al futuro y, como siempre digo, disfrutad de esta profesión, que es una de las profesiones más bonitas que existen. Ha sido un placer, muchas gracias.